Cuando hablamos de diagrama, te decía, no hablamos de mapa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Un mapa, como dice la palabra, es el labio superior con el labio inferior. O sea, cuando decimos mapa, no miramos, dejamos de mirar. Es el tacto el que funciona, es la topología de los relieves, de la superficie. Por lo tanto, el tacto nos impide, ¿ya?, ver las profundidades, presentimos solamente, ¿ya?, pero en el fondo somos ciegos en el mapa. El arte de las cartografías, ¿okay? Pero hay otra condición que nos permite pasar a las profundidades, supra, infra, ¿ya?, que es otra cosa. Y la conciencia de eso surgió entre los años 20 y 30 en Inglaterra, en que arquitectos, primero ingenieros, fueron recomendados para hacer un mapa del metro de Londres. Esta cosa medieval y hasta campiña británica justamente estaba en error. Nunca salieron del estado de naturaleza, nunca salieron del horroroso Londres, ¿no? Citando a Lynn, ¿cierto? Retocando a Lynn, se producía este problema del núcleo que no se deshacía. Fracasaron los ingenieros, entraron unos señores que son como mitad ingenieros, ¿no?, y mitad artistas. ¿Los ubican? Los arquitectos, ¿no? Por supuesto que le pusieron color, le pusieron monitos, la Torre de Londres por acá, pero no salieron del paradigma de la cartografía. El núcleo seguía ahí amarrado, para afuera. En la desesperación contratan a un señor que era un movimiento técnico eléctrico del metro, ¿ya? Y este señor aplica lo que sabía hacer: teoría de circuitos eléctricos, ¿ya? Los circuitos eléctricos tienen una característica, ¿ya?, que no por ser más denso la zona, ¿ya?, el dispositivo es más apretada y más difícil. No, esta cosa se abre y la campiña, ese espacio perdido del entorno, se achica, ¿ya? Eso no tenía nada que ver con la cartografía. Y eso constituyó, ¿te fijas?, el diagrama del metro de Londres, que fue la imagen más reconocida como aporte del siglo XX por la UNESCO. No fue un artista, no fue un arquitecto, no fue un diagramador, ni siquiera un diseñador, fue un técnico eléctrico. Entonces, el llamado central es hacer de la vocación de sus padres, de sus abuelos, que hicieron otras cosas que el arte, que incluso le pusieron problemas quizás a algunos de ustedes, porque se iban a morir de hambre en el arte, etcétera, ¿no?, a rescatar, que es justamente lo contrario que hasta ese momento, hasta que llegó Mario Soro, o Nicanor Parra, o Enrique Lin, ¿ya?, hacer de la poesía, ¿cierto?, una cosa que está contraria al tonto grave, ¿no? Subirse, te fijas, y caer en paracaídas, ¿no? Subirse la bataola y caer en paracaídas como Huidobro. ¿Qué es eso? Rescatar las otras nubes, los otros territorios, ¿no?, los otros oficios, ¿no?, en el campo del arte. Y darse cuenta y respetar a su madre, a su padre, al perro que les ladre, al abuelo, al bisabuelo, etc. A su clase, a su barrio, a su ciudad, a su país, a su continente y a su planeta. Porque hay gente que cree que este no es el continente y la situación en que está, y que todo es una mentira, ¿ya? El drama climático, por ejemplo. Entonces, esa conciencia es a la que yo llamo justamente el plano de los diagramas. El diagrama permite, por lo tanto, visibilizar dinámicamente estos distintos estratos. Y eso es lo que hacen a ustedes, que tarde o temprano esta escuela de suboficiales que se llama, ¿ya?, Escuela de Bellas Artes Municipal de Valparaíso, aspiran a ser oficiales. Es complicado, porque para ser oficiales tendrían que entrar en una universidad de las artes. Algo así como un soldado que tiene que entrar a la escuela militar, que está en Las Condes, ¿no?
¿cierto? Bueno, el suboficial se le enseña táctica. Ahí está el problema. La táctica tiene que ver con el tratamiento de las superficies. Pero el arte, el trabajo del artista, ¿ya?, trabaja con la profundidad y con la altura. Trabaja con los estratos. Trabaja con la estrategia. Ese es el trabajo del arte y del artista, como estratega. Y ahí está el drama de este proyecto. A mucha gente le cae mal esta comparación. Es una comparación clasista. Exacto. Pero ¿de qué modo se completa esa tarea? Básicamente con la revolución. O sea, ¿de qué modo mi abuelo Luis Cruz Martínez, héroe de la batalla de la Concepción, un cabro del liceo de Lontué, Molina, Curicó, entra de 14 años en el ejército y muere de 17 años como subteniente? ¿Qué pasó? ¿Quién lo movió para terminar como oficial y no haber muerto como suboficial? ¿Cuál era esta condición especial en la que estábamos? ¿Cómo se llamaba? C'est la guerra. Solo la guerra. Y eso es lo que tienen que estar ustedes. Entrar en la guerra. Porque esta cuestión es de pelea. No es solo de táctica, es de estrategia. Si ustedes consideran solo quedarse en la táctica, eso es hipotecar los sueños de sus ancestros. Es la hipoteca de los pobres. En Chile todos somos pobres. Bueno, eso para empezar. Me parté. Una anterior. Escudo de Universidad de Plasencia. Paula, diseñadora de vestuario, pero hecha a sí mismo. Se va a Buenos Aires y aprende sombrerería, guantelería, zapatería, como se aprende en Argentina, con maestros. Maestros que heredaron de su tatarabuelo el oficio. Y terminó haciendo el decorado para la ópera en el Teatro Colón de Buenos Aires. Yo ya era un fanático del corte y confección. Para mí, la matriz de los diagramas era el patrón de Burda, obviamente. Ahí estaba la clave. Antes incluso que el señor Henry Beck, este inglés del diagrama de Londres. Y me dice la Paula cuando recién nos conocimos, ella no sabe que yo estoy hablando de esto. Yo te conozco, parece. Tú fuiste a dar una conferencia en la universidad. Yo iba a ser el delfín de esa universidad privada para generar una escuela de arte. Y hablé exactamente de lo que no tenía que hablar, por supuesto, como siempre. Política, religión y sexualidad. Los discursos de privado de Foucault. Debut y despedida. Pero gané a la Paula. Años después nos encontramos y me dice, yo cambié mi vida por ti y me fui a estudiar corte y confección y abandoné diseño y me fui a Argentina. Yo la mordí. No la solté más. ¿Que hubo resistencia? Sí la hubo. Y todos los días están malos. Hasta que se me hizo insoportable ser vicerrector del ARCIS. 2 atentados a mi vida. Ser acosado laboralmente por Federico Sánchez. ¿Conocen ese huevón? Y ni hablar del resto de las partes. Acoso, cancelación por cualquier cosa. Fui a un Sánchez y le hablé potentemente de lo que significaban las relaciones esfinteriales de la mirada, de la boca y del ano. Y pusieron el profesor
No uso un lenguaje propiamente académico, dice que la boca es igual que el ano. Termino en eso. Por supuesto que es lo mismo. Tienen 14 pliegues. El ano, los ojos, la boca y todos los dispositivos esfinteriales de nuestro cuerpo. Eso somos. Somos una gran tripa. Me fui los le fueron a la segunda clase. En ese espacio donde me estudió mi papá. ¡Sí, eso me dolió! La escuela de arte y oficio. Empezó siendo obrero, técnico. Promovido, como le decían en la época cristiana, promovido a ingeniero. Claro, el territorio de los ingenieros. La clase media de boca de cristiana. Bueno, el encuentro casual. ¿Qué es la belleza sino acaso un encuentro casual entre una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de operaciones? La frase paradigma del surrealismo. Lo más erótico que pueda haber. ¿Qué hace esa máquina de coser? Con esa paraguas, ¿qué le hace ese paraguas a esa máquina de coser? ¿Y qué hacen esos dos en una mesa de operaciones? ¿En el Gustavo Frick? ¿O en el Hospital de Fuentes? Y detrás, el baño turco de Andrés. Pero si estamos en la Universidad de Placeres, ¡para de sufrir, conche tu madre! Y hacer de esta ciudad, de vuelta, el espacio del placer. Más prostíbulos, más quintas de recreo, más burdeles, más pianistas, etc. Si no, pregúntenselo a cualquier turco, por ejemplo, con los que yo me encontré en Berlín, que me ayudaron a parar una enorme exposición. Les voy a decir cómo son los turcos. Son igual que los maestros, ya que son sacadores de cuenta y tienen un bigotito aquí. ¿Me cachado? Ahí medio sacadores de cuenta, yo les digo, no sabía nada de alemán, no sabía nada, yo no sabía nada de turco, ninguno de los dos sabía inglés, pero pronuncié una frase mantra. Valparaíso. Y su cara cambió. ¿Qué habían hecho en Valparaíso cuando pasaron por acá como marinos? Aliados a muerte. Entonces eso es un capital. ¡Qué puerto! Que están incendiando toda la ciudad para convertirlo en bodega. Los soldados del narco, las narcos inmobiliarias. Por favor. Ya, eso son misión y visión, como toda institución, ¿cierto? Misión y visión. ¿Ya? Hoy día los títulos en universitarios están devaluados. ¿Ya? Hay una sobrepoblación, inflación, ya se sabe, ya lean el libro de Ortúzar, etc. ¿Ya? Feroz. A mí me tocó vivir eso. Pero mi universidad no da títulos, da experiencias y da la mano. Es una anti-universidad, por eso que es taller, se talla el sujeto. La única alianza que yo podría tener sería con los masones, pero no los de ahora, los del siglo antepasado. Esos gallos que se tallaban a sí mismos, ¿no? La piedra, ¿cierto? Que se pulía a sí misma, que se levantaba, ¿cierto? Como Miguel Ángel, y decirle, habla ahora. Ahora nadie sabe hablar, ni escribir. Bueno, eso es una universidad también de procesos. Tiene una mesita, ¿se fijan? Pero esa mesita tiene alas. También tiene un cajón con un loro que saca un mensaje del suelo. Y tiene 4 patitas. Sigamos. Lo que les voy a pasar es un diagrama, antidiagrama, que muestra un poco lo que ha sido este desarrollo académico. Esto es lo que no hay que hacer en presentaciones públicas. ¿Ok? Pero en vista y considerando, ¿ya? Vamos a hablar de esta relación entre este polo, que es Santiago, y su polo, que es Chillán y Valparaíso. ¿Ya? Pero Valparaíso empieza a hacerse cada vez más grande, aquí lo están viendo. ¿Ya? Y Santiago prácticamente desaparece. ¿Ya? Y Iquique empieza a aparecer, por acá. Antofagasta también. ¿Ya? Y entre medio por acá, mi ciudad del exilio. Porto Alegre, Brasil. ¿Ya? Más allá, Berlín. ¿Ya? Entonces, empezamos acá con taller de obra.
antes que la Universidad de Buenos Aires, talleres de obra. Nace de la observación de una necesidad, formar con instrumentos y herramientas teóricas, metodológicas y propositivas artistas visuales en ejercicio. Año 2012, respecto de su propio quehacer. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de tres categorías: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ya? En categorías económicas sería ¿qué producir? La vagina que todos los hombres necesitan, según Jodorowsky. ¿Ya? ¿Qué producir? Que es una pregunta filosófica. ¿Quién soy yo? Para responderse esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y qué soy yo materialmente y en la condición de sujeto? Esa es la primera pregunta. El área del desarrollo cognitivo, el área del desarrollo teórica, la fase de la tesis, la fase de los significantes, chiquillos. Las lecturas que hicieron de Kandinsky las han hecho, me imagino. Punto y línea sobre el plano. Punto, línea, plano, volumen y tiempo. No hay más. Significantes visuales. El lenguaje. El espacio, ¿cierto? Del signo. El gran territorio del signo. Aquí. Pero no existe lenguaje si no se relaciona con el género. Y ahí viene la gestión. Los argentinos lo tienen muy claro. ¿Qué es lo que hay que poner en la cancha? Ya, pues, ya están los huevos. Los huevos, poner los huevos. Esa imagen uterina, ¿cierto? De pulsión. Que es la segunda pregunta de la economía. ¿Cómo? Modo, estilo, energía, recursos. ¿Cierto? Signo, significante, gesto. Y el solo 3 grados. ¡Choque! Presión y frotamiento. Entre esas dos relaciones está todo el instrumental de las armas, de las herramientas y de los instrumentos. Un martillo. Señor, ¿cuál es el signo? ¿Te queda claro, no? Este diagrama. Signo del sujeto, ¿ya? ¿Cuál es el signo del martillo, señor? Punto, línea o plano. Dígame usted. Yo imprimo un signo, desarrollo un signo con un martillo. ¿Qué signo es ese? Punto, línea o plano. Punto. Muy bien. Yo voy a tomar el martillo y para llevar a cabo el deseo frustrado a este joven, le voy a sacar punta al martillo con un sacapunta de martillo. ¡Ya! Y transformé un martillo en un productor de, dijo usted, puntos. ¿Eso puede seguir siendo o seguir perteneciendo al sindicato de martillo, esa herramienta? Está difícil, ¿no? Entonces hay que volver atrás. Y si no es punto, ¿qué sería? Para que pueda caber en esa área el clavo y funcione que está aguantando como martillo. Como que no queda otra, ¿no? También tengo la posibilidad del hacha, pero vayan a clavar un clavo con un hacha. Y eso me lleva inmediatamente a la odontología. ¿Canino? ¿Cuál sería el signo del canino? Señor. El signo del canino. Punto, línea o plano. Bueno, depende, porque la mía está medio gastada. ¿Ya? Estos. ¿Y se llaman? Incisivos. Inciso 4 de la Constitución. Es un corte. Tenemos el punto, tenemos la línea. ¿Qué me queda? Las muelas. Y eso es el paralítico medio, paralítico inferior y paralítico superior. El chopper del paralítico inferior. Esa herramienta de piedra que reemplaza a esos grandes caninos que están desapareciendo. El descubrimiento del sílex, ¿cierto? Para el incisivo. El corte aparece este mono que se corta con esta navaja. ¿Te acuerdas? Y finalmente, el martillo, ¿no? Esta herramienta que fragmenta, ¿cierto? Claro. Entonces,
Se acabó la especificidad del grabado. O sea, la asociación de dentistas queda incorporada a la asociación de grabadores. Ipso facto. Y también la medicina en su área llamada reconocimiento de lesiones. Constatación de lesiones. Punzante, cortante y contuso. ¿Se les va armando? Ya, me perdí. Yo que era un grabador, ahora tengo que ser dentista y tengo que ser entomólogo y tengo que ser... Bueno, eso se llama pasar de la táctica a la estrategia. Y saber cómo se porta tu cliente antes de ni siquiera entrar a la oficina. Porque tú sabes cómo se comporta ese dentista que ama el arte. Y le hablas en su lenguaje. Canino, incisivo, moral. Punzante, cortante, contuso. Paralítico inferior, superior. ¿Ya? Instrumentos de cuerda. Instrumentos de percusión, que sería punto, lino, plano. Depende, claro. Depende. Más claro, ya todo empieza a razonarse, porque también uno va y compra un taladro, puede ser una herramienta que usa una punta, pero también un fino, digamos, estropajo, digamos, de terciopelo. Plano, por frotamiento con leve grado de presión. Entonces, ¿qué pasó aquí? Empezaron a entrar abogados, dentistas, ya el problema no era de los artistas. Ahora, era un problema. Entra la Carolita, alumna de aquí, gran dentista, 20 años de ejercicio, académica de la universidad, muestra muchas cosas, y ya, a ver, pero este lenguaje tiene otra profesión, ¿sí? ¿A quién se le diga cuál es su profesión? Soy odontóloga. Las pepas. Ya. ¿Y cuántos años de ejercicio académico? 20 años, también parecido a... Pare. Es una colectiva de damas, cuya preocupación era la sequía. Le digo, ¿sabe qué? No me interesa nada lo que pinta, dibuja, tal. Yo quiero que usted haga un trabajo sobre la sequía, no sé, ¿de dónde vino usted? De la Cruz. Ya, que toque el problema de la Cruz, pero háblemelo, por favor, el de luz donde pone la radio. Esta posición se debería llamar general. ¿Hubo resistencia? No, pero es que tú me estás diciendo que yo vincule mi práctica a esto. ¡Ah, sí! O sea, tú sabes el arte para calmar los nervios, era una especie de terapia ya al estrés, al clínico. ¿Te vas a la cresta? Bueno, de eso estamos hablando. Y esa es la pega. Esa es la pega. Es la pega en los colegios. En las iglesias y en el hogar. Adiós, querido, una tirita. Las primeras versiones se realizan en Santiago, 2015-2019. ¿Ya? Al mismo tiempo se comienzan a hacer talleres de obra en la quinta región, Valparaíso, durante los meses de verano. En la pandemia decidimos establecernos en la quinta región. Durante los años 2022 y 2023 logramos generar espacios de talleres de tutorías de obra. O sea, había casos especiales que había que tratarlos específicamente. ¿No? Tenía otro precio. Artistas visuales en Valparaíso. Dedicamos el año 2023 y 2024 a habilitar las instalaciones del taller y galería homónima de Universidad Taller de Mercedes, inaugurada el 23 de noviembre del 2024 con un extraordinario bailable. ¿Ya? Sí. Empezamos en los talleres de obra a abrir la noción de desplazamiento y emplazamiento, una cosa de la que nos hablaba mucho, ¿no? ¿Qué es esta cuestión del emplazamiento y del desplazamiento? Aquí fundamentalmente el escultor pretende poner su bulto, ¿no?, en un determinado plinto bajo determinadas condiciones. Es cuestión que le digan que no va bulto o que se roban el bulto, como en la Plaza de la Dignidad, para que quede un plinto y no hay que hacer ¿qué cosa con el plinto? O sea, recién
el arte conceptual gracias, ¿te fijas?, al desplazamiento de Baquedano a la escuela de Italia. Y quedó, gracias a Dios, el vacío. Y se introduce finalmente la posibilidad de trabajarle al vacío. ¿Qué mejor? Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con que un estudiante que no era estudiante mío de Narcis se roba del Museo de Bellas Artes una escultura de Argotano. Tengo el día lunes una nube de periodistas esperándome porque se había corrido la bola de que yo había hecho una especie de ejercicio, digamos, de acción de arte que consistía en ir a atacar a una institución. Le dije, lo siento, se les voy a escuchar sus intenciones, no ha sido alumno mío, sin embargo, voy a citar los santos evangelios, Hechos de los Apóstoles. San Pablo, agente de la DINA judío-romana, llega a el Ágora de Atenas. Y este fanático dice, me encantan estos griegos, upper mind, ¿te fijas? Tienen un pleito de mucho de eso le faltó al ombligo. Y dice, este altar vacío es para el Dios de los judíos, ¿no? Entonces me parece ahí como que nunca una escultura, específicamente la figura de Rodin, había sido tan visible, sino en su inexistencia, en su desaparición. Bueno, eso tiene un capítulo tremendo para Chile. Y una pregunta pendiente. ¿Cuál es la pregunta de este país pendiente? ¿Y otra pregunta? ¿Dónde? ¿Por qué se les olvidó? Esa es la pregunta pendiente. ¿Dónde están? Eso es un problema de escultura, es un problema de pintura y sobre todo es un problema de grabado. Entonces, mi segundo sueño era estudios comparados. ¿Ya? Tiene que ver con que hoy hay artistas que viven en la prehistoria. Y entonces hay que hablar de la prehistoria para conectarlo con los artistas. Como existe un artista que está en el barroco y uno sabe que habita el barroco. Menos los estudiantes. Entonces, ese se llamó estudios comparados. ¿Ya? Establecer una genealogía del arte en una escena del arte contemporáneo. ¿Ya? Sigamos. En este primer periodo, los talleres, porque nosotros no teníamos estatuto fijo, digamos, domiciliario, entonces íbamos a los talleres de los artistas y convocábamos, ¿ya?, el taller a razón del oficio del artista. Por ejemplo, ¿ya?, la señora Valle, ¿ya?, escultora, había sido alumna mía, y nos instalamos en su casa, en su taller, junto con los otros estudiantes de este proyecto, ¿ya? Y esto fue muy interesante porque fue, en el caso de ella, completar estudios, primeras reflexiones que habíamos hecho cuando ella era estudiante, que se completaban ahora ya como un artista de trayectoria, ¿no? Bueno, eso se cruzaba con las distintas motivaciones en el contexto de este taller. Sí, claro. Aquí tenemos el taller, ¿cierto?, de la Pilar, donde el muro ya era la elección justamente de este diagrama que yo te pregunté, ¿cierto? Martillos, el hermano puntudo, el martillo, la picota, el hermano cortante, el hacha, ¿cierto? En esta pareja, cariño incisivo y molar, una lija. ¿Cuál es el signo de una lija, macho? Punto, línea o plano. Perfecto. Choque, presión o frotamiento. Ya, yo tomo la lija, lo pongo con la línea y lo froto. El día del níspero, en la hora de 11, voy a limar. ¿Te fijas? Entonces tengo que ejercer un poco de presión. Estamos hablando de tortura, ya al tiro. Bueno, esa cuestión también me había pasado, en la cual, a propósito de desplazamiento. O sea, yo me entero de que el taller de grabado estaba dividido en técnicas directas y técnicas indirectas. Las directas eran punzante, cortante, contuso, corto punzante, etc. Pero había otro taller muy tóxico, donde había ácidos, alcalis y demás. No tenía nada que envidiarle al sistema
de control antisubversivo con que en los ejércitos latinoamericanos eran entrenados en Centroamérica. O sea, había que nombrar de manera honoraria al guatón Romo y al guatón Contreras como miembros honorarios de la Asociación de Grabadores de Chile. O sea, nos guste o no nos guste. Ese es el drama. Eso se llama desplazamiento. O sea, yo digo esto en mi ticket, viejo, casi me quemaron, ¿no? Y te estoy hablando así. ¿Qué meses? ¿Todavía? ¿No? Entonces, acá está este cuadrante, esta relación, esta puerta de doble entrada. ¿Cierto? Pero hasta ese momento, la relación entre el signo y el gesto nos hace lo que somos. Nuestra frontera cultural. Buenos chilenos, buenos soldados, buenos cochinos. O sea que el cabrón sale, masca chicle y espera que le den instrucciones la pega en la institución. Y ahí se puede quedar eternamente. Le falta lo siguiente. Y en la teoría económica está la respuesta. La primera pregunta, ¿qué hacer? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Signos, ¿ya? ¿El qué? Hay todo el resumen del lenguaje, ¿sí? El cómo. El control de las energías, choque, presión y fundamento, ¿sí? La pregunta sobre el signo y el gesto en la lija, en el martillo o en la bayoneta. Y la bomba atómica, profe, no me complique el pastel, ¿no? Ya, pero podríamos adaptarlo, etc. Armas, herramientas, instrumentos. Pero faltaba la tercera parte. La pregunta en la economía dice, ¿qué producir? ¿Cómo producir? Y la clave en la tercera pregunta, ¿para quién es producir? ¿Para quién trabajáis, gallo? ¿A quién le trabajáis? ¿Para quién le vais a trabajar? ¿Cómo te trabajas a ti misma? ¿Eres acaso tú el objeto, ¿ya?, de tu propia explotación? ¿No tienes piedad contigo misma? ¿No sabes de que tienes que mandarte de vacaciones como cualquier obrero alemán obligado? No los chinos. No, eso no descansan nunca. No, esos se salen del patrón chileno que les da horas libres los domingos. Dice, porque es una mala influencia si yo tengo otra pega, tener a ese jefe chileno. Entonces, otro planeta. Toda esta teoría se plantea. Bueno, la pregunta económica tiene dos partes. ¿Para qué el trabajo? O sea, ¿para qué producto, acto y cómo distribuirlo? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los canales? Ya en los cuales yo me voy a infiltrar homogéneamente en el gran piano. Estoy citando una obra de Joseph Beuys. ¿Cómo infiltro la grasa, el aceite manchador? Ya, simbólicamente en la pintura. ¿Sé de imprimatura? ¿Sé suficiente de imprimatura para saber el efecto psicoanalítico de la mancha del óleo en la tela? He pasado por eso. La escuela ha trabajado ese factor psicoanalítico. ¿Político? Bueno, la tercera pregunta es el ejercicio político. Y ahí quiero, por favor, que vengan todos para adelante, acá. Por favor. Todo el mundo, por favor. Me parece muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Acérquense a mí como imanes. Apréndenme, por favor. No te responden a ninguna. Apréndense a mí. Apréndense a mí. No me dejen ni respirar. Estamos hablando de densidad. Repitan, por favor. Densidad. Y la densidad tiene dos capítulos. Ralo o tupido. De nuevo. Densidad cero. Densidad cero. Apréndense. Como imanes. Venga. Eso. La cata. Ya. Alta densidad. Ya. Pero, ¿quién se estático? Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero vamos a establecer que los más altos están aquí y los bajitos van a ir hacia allá. ¿Ok? Densidad cero, pero los bajitos para allá y los más altos para acá. Y nos vamos arreglando. A ver, acérquense, ¿no? Acérquense. Ancho o grande. Todos.
Nos vamos moviendo. Usted es más chiquitita, póngase por acá. Véngase por acá. Muy bien, exacto, maestro. Por aquí, ya. Aquí estamos bajo un segundo concepto agregado al anterior. A la densidad, que en este momento es más o menos 1 en esta zona, 2, 5, depende, ¿cierto? Hemos establecido una segunda categoría, la escala. La escala a la densidad. ¿Ya? Entonces, aumentemos la densidad a 1. 1. Tiene que haber control a su alrededor 1. A ver, acérquese más. 1. Control en su 1 alrededor. Eso. 1. Muy bien. Muy bien. Ahí. Estamos en 1. Ahora aumenten a 4. Bueno, más lejos, más cerca. Sí, ahí cabe como una familia. Aumenten a 2 puntos más. Bueno, podemos terminar en la plaza puerta. Plaza Bismarck. Ahora, vuelvan a 0, pero manteniendo estos dos conceptos: escala y densidad. ¿Ok? Vamos a agregar la tercera, que es direccionalidad. Hasta este momento nuestra vida era relativamente caótica. ¿Ya? Ahora le vamos a hablar orden y patria. Entonces tenemos una cierta estructura aquí, ¿ya? Que va a determinar que manteniendo la densidad en 1, ¿cierto? Y la proporción nos vamos a ir alineando hacia atrás. Sigan hacia atrás, vayan ordenando. Ustedes son grandes, que quedan ahí, ¿cierto? Pero olvídense, yo necesito a alguien que esté por aquí. Todo mirando para allá. Hemos agregado un factor, que es el sentido, la direccionalidad. Entonces tenemos 3 factores en el ejercicio político del signo. La densidad, o sea, la cantidad de puntos por centímetro lineal, por centímetro plano, por centímetro cúbico. ¿Captan? Metros. Usted cuando compra cordel, lo compra por metros cúbicos, ¿cierto? ¿Qué metro? ¿El metro de Santiago? ¿De aquí? O sea, ¿cuántas dimensiones? ¿Cómo quedó? Largo y ancho. O sea, compré por metro cuadrado los cordeles. Sí. ¿Metro cuadrado de cordeles? No, metro. En cambio, un pintor cobra por metros cuadrados. ¿Ya? Y la piscina, el agua de una piscina que vamos a tener acá, después de la inversión que va a hacer el Estado chileno, va a ser por metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, acaban de nivelarse el colegio, ¿cachai? Nunca habían entendido para qué era la hueá del colegio. Vamos a tener un ejercicio de nivelación en 30 segundos. Ya, entonces aquí estamos en el ejercicio político del signo, chiquillos. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Qué? El cómo, que ahí tenemos el buen chileno, y el buen... Somos solo útiles, sujetos útiles, tontos útiles o inteligentes tontos, que fíjate cuando sabemos de signo y gesto. Signo y gesto. O sea, sabemos las 4 lechas y más o menos le hacemos al arco reflejo. Pero no sabemos qué cresta hacer con el país. No tenemos idea, no nos imaginamos el país. Bueno, por eso que hubo golpe de Estado. Porque había escuela militar. Y porque a esos gallos se le ocurrió imaginar una cosa distinta. Maldita sea. Para eso estudian en la escuela militar ustedes. Para eso se tienen que buscar la guerra y escalar a la condición de estrategas. Para imaginarse el país. Para el suchato que está en su alma, que está en su cabeza, que está en su sexo y que está en su corazón. Porque este ejercicio político no es sino lo máximo que este país ha producido. No hay aprendizaje, o sea, dominio de la propiedad de los medios de producción, si no hay emociones involucradas. Entonces, ¿cachan la importancia de ustedes? ¿Cachan la importancia de tener, te fijas, el Liceo Pedro Montt, que me decía Redolé que había que cambiarle el nombre? Y esta escuela.
y la de Viña que está sufriendo las penas del infierno con esta contradicción terrible, ¿cachai? De ser o no ser, ¿no? Con esa infiltración, yo no. Yo les digo las pinapinadas más grandes, pero reconozco el valor. Reconozco el tiempo. Ellos han vivido la huella de sus padres, la huella de los maestros, la resistencia. Y eso es lo que hay que preguntarse todos los días. ¿Cuál es el sentido de lo que hago? ¿Cuál es el sentido de esta escuela universal? Y tiene que ser por el ciclo completo. Porque su destino se entrega. Escapar. Les voy a citar una referencia. Buscando en una investigación acerca de estrategias de la educación, ¿no? Buscando. Me meto a mi internet de mi época. Enciclopedia Sopena, no sé cómo. Ya. A ver, había, sí, pero no hablaban de estrategias. Hablaban de la gran táctica. Y habla Napoleón, abre comillas, y dice Napoleón: ¡ja! Un buen soldado, un buen artista, se puede producir al calor de la sangre y de la pólvora. Self-made, un hombre que se hace tiempo. Pero un oficial, no, eso es otra cosa. Un oficial, condición sine qua non, es que sepa de los grandes generales de las grandes batallas, o de las grandes batallas determinadas por grandes generales. ¿Cómo se llama esa asignatura en la escuela militar? ¿Cómo se llama esa asignatura? No, eso es muy moderno, esa es la escuela donde fue la Bachelet. No, estamos hablando de la escuela militar. ¿Cómo se llama? Conocimiento de las grandes batallas de los grandes generales. Asignatura elemental. Exacto, ¿historia de qué? ¿Pero historia de qué? Exacto, ese es su negocio. ¿Y cuál es el negocio de ustedes? ¿Cómo se llama la asignatura del negocio de ustedes? Bueno, este hombre cada día, ya, antes de venir para acá, practica con 2 sacos de harina, porque sabe cuál es el peso específico de su asignatura. Es el peso. Esa es su asignatura. Esa es su logística. Y tiene que ser el plan. ¿Qué historia del arte? Lineal, cuadriculada, ¿cierto? Programática, estática, gráfica, ¿cierto? Bueno, él en un periodo, esa formación, estaba en determinado conflicto, él ya veía una crisis en su maestro. Y ustedes ven la crisis en él, y sus nietos van a ver la crisis en ustedes, para entender que cada historia va a depender del historiador que la cuente. Existen tantas historias de Chile, también como historiadores. O sea, escuchen a Salazar, que dice que la más importante revolución que se produjo en este país, que dice que son 2. Una, los terremotos. Y 2, la reforma agraria. ¿Cómo? Un revolucionario militante hablando de esos reformistas democratacristianos y beatos. Pucha, que hay que tener la idea. Sobre todo en la actual democracia.